Hola, mi nombre es Tania Rodríguez y junto con Rosa Álvarez vamos a explicarles de qué trata la imagen conceptual y la definición de un concepto. Pero antes de entrar en detalle sobre esto, me gustaría comentar un poco de dónde surgen estas ideas. Y para eso tengo que remitirme a la década de los 80, más precisamente a la Conferencia Internacional de Educación Matemática, donde se presentó un programa de actuación donde surge esta disciplina, ¿sí? La disciplina de matemática educativa. Este programa surge a partir de preguntas que se sometieron a consideraciones como lo fueron cómo aprenden las personas y cómo podemos aprender a observar estos procesos de aprendizaje. Estas preguntas dieron pie a una modificación de paradigma con el cual no se pretendía otra cosa que dar explicaciones de cómo se aprende matemática y que esto permitiera generar pautas para articular los principios que subyacen los futuros diseños curriculares. Bajo esta perspectiva es que se ubica el estudio realizado por David Toll y Solomon Wiener, que son los matemáticos que aparecen en pantalla. Ellos introdujeron los términos de imagen conceptual y definición de concepto, entre otros, para explicar la forma en que aprendemos. Utilizaron el término imagen conceptual para describir toda la estructura cognitiva que está asociada a un concepto, la cual incluye las fotos mentales, las propiedades y procesos asociados. Esta se construye a lo largo de los años a través de experiencias de todo tipo y va cambiando a medida que el individuo madura y se encuentra con nuevos estímulos. ¿Pero qué quiere decir esto? Para poder entender un poquito lo que es la imagen conceptual, vamos a pensar en un ejemplo. Si yo les pregunto a ustedes qué es una función, ¿qué se les viene a la mente? Posiblemente, si yo les pregunto a ustedes qué es una función, a ustedes se les van a venir algunas cosas a la mente. Posiblemente piensen en gráficos de rectas, parábolas, quizá los diagramas de Venn que se utilizan para definir una función, ¿sí? Y en la relación que se establece entre estos dos conjuntos que se representan con los diagramas de Venn. Posiblemente también piensen en diferentes cálculos que involucran a la función, como puede ser el cálculo de las raíces de las funciones. Entonces, todo esto que se les vino a la mente no es otra cosa que esas representaciones. Bueno, todo esto que se les vino a la mente no es otra cosa que las denominadas fotos mentales, propiedades y procesos asociados al concepto y que forman lo que se denomina imagen conceptual evocada. Cuando hablamos de evocada, hablamos justamente de lo que estamos evocando a partir de, por ejemplo, en este caso, mi pregunta. La imagen conceptual evocada es la porción de la imagen conceptual que se activa en determinado momento, ¿sí? Como explicaba en el caso, por ejemplo, ahora de la pregunta que yo les hice, una función. La imagen conceptual es una construcción personal que se ha ido creando a partir de diferentes estímulos, como pueden ser actividades, ejemplos o la propia definición trabajada. Pero, ¿para qué nos sirve la imagen conceptual? La imagen conceptual puede servirnos para resolver actividades, ¿sí? O incluso para poder definir conceptos. Y acá nos vamos al otro término introducido por Toll y Wiener, que es la definición de un concepto. En el caso de que exista, ¿sí? Porque sabemos que en matemática hay elementos que no tienen definición, la definición de un concepto, según Toll y Wiener, es un conjunto de palabras que son utilizadas para especificar dicho concepto. Esta puede ser aprendida por el individuo de una manera rutinaria o de una manera significativa y relacionada en menor o mayor medida, con el concepto en su conjunto. También puede ser una reconstrucción personal de la definición por parte del estudiante. Es entonces la forma en palabras que el estudiante utiliza para su propia explicación de su evocada imagen conceptual, ya sea que la definición del concepto le fuera dado o construida por el propio estudiante, él puede cambiarlo de tanto en tanto. De esta manera, una definición personal de un concepto puede diferir de la definición formal del mismo,
siendo esta última, ¿sí?, la aceptada por la comunidad matemática. Retomando nuevamente el ejemplo de función, puedo preguntar, por ejemplo, ¿cómo se define una función? ¿O cuál es la definición de función? Posiblemente algunos la definan como la relación en la que a cada valor de x perteneciente al dominio le corresponde un único valor y perteneciente al codominio de la función, la cual podría clasificarse como una definición aprendida. En cambio, para otros quizá es el conjunto de pares ordenados de números x y en los que no existe dos pares ordenados diferentes con el mismo primer número, o cantidad cuyo valor depende de otra variable. En estas dos definiciones claramente se reconoce que los alumnos utilizan sus imágenes conceptuales para poder crearlas. Los alumnos utilizan sus imágenes conceptuales y en este caso las definiciones se denominan definiciones personales porque son creadas por ellos, por sus propias imágenes conceptuales. Claramente pueden no coincidir con la definición formal, ¿sí? Y en esos casos puede incluso que haya algún error. Bueno, para darle un poquito de sentido lo que es a estos términos trabajados, ahora Rosa les va a explicar un ejemplo que en realidad surgió este año, ¿sí? Y bueno, y que fue el que nos dio en realidad la idea para elegir trabajar y explicar este tema. Para ejemplificar los conceptos que Tania viene explicando, decidimos tomar como ejemplo una situación que se dio en el curso de curvas y superficies, cuando el profesor presentara el teorema de Gregium. Al hacer su presentación, el profesor muestra, como se ve en la imagen en este momento, explica, habla de coeficientes y los define de esa manera, así como aparece en la pantalla, y luego escribe como combinación lineal utilizando los coeficientes a los que hace referencia. Posteriormente continúa la demostración y en un momento aparece la necesidad de realizar una derivación. En ese caso, él sustituye y aparece la notación que se ve en la siguiente imagen. A partir de esa anotación surge mi pregunta de por qué el subíndice v, y en ese caso él contesta que el lambda era una función. Claramente aparece en ese momento el conflicto al que Tania hacía referencia, pues la imagen del concepto que yo tenía respecto de lo que era un coeficiente se estaba contraponiendo con lo que el profesor estaba indicando del coeficiente como una función. Es en ese momento entonces que surge, por un lado, lo que es coeficiente, por otro lado, función, y me pregunto el porqué de esa confusión. Para aclarar un poco más, investigué o intenté recordar cuáles habían sido las definiciones que hasta ese momento yo había trabajado de coeficientes, y aparecen las definiciones que se muestran en este momento en pantalla. Claramente el coeficiente está asociado a un valor, a un número real, pero en ningún momento o en ningún ejemplo en mi trayectoria había aparecido la posibilidad de coeficiente como una función. Esta situación nos invita a la reflexión respecto de los ejemplos que proponemos, las definiciones que hacemos en la clase, para ver cuáles de ellas están efectivamente ayudando a nuestros alumnos a que su imagen conceptual se acerque a la definición del concepto y promoviendo ese conflicto tan necesario para avanzar. Finalmente, una reflexión que queremos compartir es que el estar del otro lado, el seguir estudiando, el seguir formándonos, el ser parte de instancias como esta, nos propone redimensionar no solo nuestra práctica, sino cada una de estas lecturas a la luz de nuestro rol como estudiantes, pues aparecen
estos conflictos, esta superposición de ideas, esta necesidad de aclarar, no desde la teoría, sino desde nuestras propias vivencias. Bueno, esperamos que estas explicaciones y ejemplos les sirvan para terminar de comprender lo que es la imagen conceptual y la definición de un concepto, y les sirvan también para reflexionar sobre sus prácticas áulicas y sobre todo lo que influye cuando preparamos una clase.